estamos en los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL, que realizamos gracias a nuestro alumnado de las formaciones de posgrado que estamos manteniendo ahora mismo. Tenemos hoy a Laura, que nos va a hablar de literatura erótica, y después a Lucía con el empoderamiento en la adolescencia. Simplemente avisar que la sesión se va a grabar, se está grabando ya, para poder subirla después a YouTube, o sea que la podréis ver en YouTube, y ahí os recomiendo que, bueno, que entréis porque tenemos todas las tertulias de este año, del año anterior, y hay mucho material interesante. Si alguien no quiere participar, siempre hay que avisarlo, pues sencillamente con tener la cámara apagada y el micrófono, pues no habría ningún problema. Y dicho lo cual, pues comenzamos ya. No nos retrasamos más, no me quiero comer el tiempo de Laura. Así que, Laura, tienes tu ratito y aquí estamos para escucharte. Muy bien, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todas por asistir. Voy a compartir la pantalla, a ver si me aclaro ahora. Pues bueno, primero me introduzco, me hablo un poquito de mí. Yo soy Laura, estoy cursando el máster de Sexología y Género. No tengo nada que ver con la sexología ni con la sexualidad en mi vida profesional, ni mis estudios anteriores, ni nada, pero bueno, al final es un tema algo que siempre me apasionó, siempre he estado autoeducándome, buscando información, reeducándome a mí misma, siempre he sentido muchísima curiosidad y el año pasado pues llevaba tiempo buscando algo de formación, viendo cursos, etcétera. Llevaba ya un par de años buscando algo para formarme y tener un conocimiento un poco más fiable, digamos, más que cosas de oídas o libros o cosas así. Entonces, bueno, encontré la Fundación Sexpol y tenía absolutamente todo lo que yo andaba buscando, así que me inscribí en el máster y aquí estoy. Y hoy he decidido hablar de literatura erótica, así que me he preparado una presentación. Si podemos tener una charla al final si quieren, pero bueno, durante la presentación, si en cualquier momento quieren decir cualquier cosa o preguntar o hacer comentarios, pues por supuesto, más que bienvenido, y si no, pues ya charlamos al final si así se da. Vale, pues me gustaría empezar la presentación con esta cita de Diane Ackerman, que es una escritora y naturista estadounidense, en la que ella se pregunta qué es lo erótico. Y se responde diciendo que es el juego acrobático de la imaginación, el mar de recuerdos en que nos bañamos, el modo en el que acariciamos y adoramos las cosas con la mirada. Lo que es erótico es nuestra pasión por la vitalidad de la vida. Me pareció una cita muy bonita, muy poética, y bueno, y quise empezar la presentación con ella. Me gustaría ahora comentar un poquito por qué elegí este tema, ¿vale? O sea, hay muchísimos temas dentro de la sexualidad y dentro del erotismo y todo para elegir, pero el tema de la literatura erótica, pues lo elegí porque me pareció sobre todo un tema divertido, me pareció un tema muy curioso y al final no deja de ser una expresión artística. Creo que es algo que comprende diferentes elementos de lo que es ser un ser humano, que es la necesidad de expresarse artísticamente, de expresar sus sentimientos, sus emociones, su visión del mundo, a la vez que, es también pues una forma de arte, y es algo que ha aparecido, que luego ya lo veremos más adelante en la presentación, durante diferentes épocas históricas. O sea, creo que es algo que es bastante inherente al ser humano, tanto como expresión artística, como expresión de la sexualidad, como expresión cultural y como también un reflejo del momento en el que la sociedad vive, ¿no? O sea, todo arte refleja la sociedad, y la literatura, y dentro de la literatura erótica, pues yo creo que cumple la misma función. Otro de los motivos es por mi relación con la literatura erótica. Yo hubo una época en mi vida que consumí bastante, no muchísima, pero sí que de manera como bastante asidua empecé a consumir literatura erótica ya cuando tenía 20, 21 años más o menos, y fue un punto de inflexión en mi conocimiento o en mi entendimiento sobre cómo era la sexualidad, mi propia sexualidad, cómo era el erotismo. O sea, me abrió un mundo de imaginación y de creatividad y de manera de erotizarme a mí misma que no había vivido hasta ese momento. Entonces, por eso también quería hablar de este tema y investigar un poquito más, porque para mí sí que fue un punto de inflexión en cómo entender la sexualidad.
Y yo, por ejemplo, nunca he sido de consumir pornografía y yo también creo que el consumir erotismo antes que pornografía ha hecho que la pornografía sea algo que a mí no me interesa, porque a mí personalmente me aporta mucho más la literatura erótica algo pornográfico, ¿no? Que es algo muy personal, pero bueno, quería ponerlo sobre la mesa como para también hablar de por qué lo había elegido. Em, otro motivo es porque también es un género que, si bien forma parte de la literatura y hay muchas obras literarias eh, eróticas que son grandes obras de la literatura y que se recomiendan y tal, sí que es verdad que en los últimos años yo he visto he tenido la percepción de que durante los últimos años, este último siglo, la literatura erótica se ha empezado a considerar como un género de segunda categoría, un poco en ocasiones de mala calidad incluso, y también abro aquí, y a lo mejor lo podemos hablar después, es un poco ah, cómo han salido algunas obras sobre literatura que han sido dirigidas o que han sido más consumidas por el público femenino. También se me resulta un poco, entra dentro de mí el debate de por qué las cosas que son más consumidas por las mujeres o que están dirigidas a un público femenino, por qué se suelen luego considerar como cosas de menor categoría, cuando también hay muchísimas obras de cualquier otro tipo de género que son consumidas mayoritariamente también por el género masculino, que son igualmente de mala calidad, como puede ser una obra literaria erótica, y sin embargo se les considera como grandes obras o grandes cosas, ¿no? Entonces, también quería un poco como poner el foco en porque sea para mujeres y esté dirigida para mujeres y sea erótico, no hay por qué menospreciarlo. Cada obra literaria artística tiene su función, va dirigida a un público en concreto, y si sirve para alimentar la imaginación o para despertar la sexualidad o el placer sexual o la fantasía de las mujeres o de cualquier otra persona, por muy mala calidad que tenga, tiene una función que para mí es bastante valiosa. A continuación, entonces, ya un poco resumiendo todo lo que he contado y para empezar un poco a entrar en más materia, ¿de qué estaríamos hablando, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura erótica? Entonces, ¿qué es la literatura erótica? Pues es una manifestación escrita de nuestra sexualidad. Esta necesidad de lo que ella hablaba, del ser humano, de las personas, de plasmar en algún soporte físico y que se pueda compartir y que podamos ver nuestros deseos, nuestras inquietudes y nuestras necesidades y cosas que tenemos en nuestra imaginación y que queremos plasmar en algún sitio, compartirlas y comunicarlas. Y en este caso, pues es la sexualidad, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestros anhelos, cualquiera de estas. ¿Por qué existe? Pues por esto mismo, para explicar cuestiones de la propia naturaleza humana y poner acción nuestra condición sexuada. Y al principio, antes hablaba yo sobre por qué yo pensaba o yo creía que a mí el erotismo me había afectado de manera de que por eso no consumo pornografía, porque fui por un camino que me descubrió cosas que la pornografía no me daba. Y un poco esta distinción entre lo que es lo erótico y lo que es lo pornográfico, pues quizás lo erótico anticipa y lo pornográfico desvela. Lo erótico va un poquito más de la mano de la persona que lo está consumiendo en este caso, te acompaña en tu deseo, lo hace crecer de manera más paulatina, y para personas que a lo mejor no tienen un deseo sexual tan explosivo o en ese momento no te encuentras en ese momento en el que tu deseo sexual se enciende de un momento a otro, pues la literatura erótica pues, o el erotismo te puede acompañar en ese proceso, y la pornografía, sin embargo, te pone algo delante y a lo mejor no a todo el mundo le despierta de la misma manera o le estimula de la misma manera. Entonces, ¿cuáles serían las características, podríamos decir, de la literatura erótica? Pues yo, de lo que he leído y de lo que he estado mirando y un poco también de mi propia experiencia consumiéndola, una de las características que tiene es el lenguaje. Em, Evidentemente, cada género literario tiene su propio lenguaje, su propia forma de narrar, su propia forma de componer, y la literatura erótica evidentemente no va a ser diferente. Entonces, sí que la literatura erótica mantiene como este esfuerzo por ser un poco más delicado, por utilizar metáforas, por tener un lenguaje más cuidado, por utilizar analogías con otros elementos de la propia realidad, intentar no ser explícito, más que sugerir, más que desvelar, como ya decíamos antes, y bueno, un poquito tener ese cuidado para intentar no ser tan explícito.
otra característica que he encontrado de la literatura erótica es la subversión. La literatura erótica al final habla pues, de algo que siempre se ha intentado o reprimir o controlar o encauzar o llevarla por un camino en concreto o limitar a núcleos de la población o clases sociales o como lo queramos llamar en concreto. Entonces, siempre la literatura erótica yo creo que ha tenido como ese elemento de rebeldía, de crítica, de romper un poquito las costumbres de la sociedad, de poner sobre la mesa las hipocresías de momentos históricos concretos o de clases sociales concretas o de instituciones concretas. Y sobre todo hay un componente de subversión contra la religión, en el caso bueno, por lo menos en el entorno en el que yo he crecido y me he criado, pues la religión católica pues ha sido pues siempre es una institución que siempre ha intentado pues eso, controlar, manipular o someter la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el placer carnal. Y con la sexualidad pues la ha intentado someter un poquito y la literatura erótica tiene como ese elemento de rebelarse contra esos sistemas, ¿no? Como hablaba también al principio, la imaginación, pues al final es un género que utiliza pues muchísimos recursos, muchas figuras, muchas maneras de intentar llegar a un sitio, a veces incluso poéticas, alejándose un poquito de la realidad, pero a la vez, no solamente a la hora de crear la literatura erótica, hay que utilizar mucho la imaginación, porque de eso se trata, al final la literatura erótica se trata también de avivar nuestra propia imaginación, pues eso nos lleva por ese camino de generar en nuestra cabeza fantasías y elementos que de otra manera a lo mejor no se nos habrían puesto delante y no las contemplaríamos. Y por último, la sexualidad en sí misma, es decir, una obra de literatura erótica tiene que tratar mayoritariamente sobre la sexualidad, sobre el placer, sobre el deseo. Entonces, estos temas tienen que recorrer, digamos, la obra eh, de manera, digamos, constante. No vale porque un libro tenga una o dos escenas eróticas o sexuales, no lo convierten en literatura erótica necesariamente, sino que estas alusiones a la sexualidad o este elemento sexual tiene que ser un poco transversal a toda la obra completa. Una vez que hemos ya visto por qué y de qué estamos hablando, pues me gustaría hacer un pequeño repaso sobre lo que será la historia de la literatura. La literatura erótica está presente en nuestra cultura desde civilizaciones muy antiguas y los seres humanos somos y hemos sido siempre narradores de nuestra sexualidad y le intentamos dotar de forma plástica. Esto lo comenta Erika Last en su libro La ciencia del sexo. Y por eso es que nos encontramos diferentes textos eróticos a lo largo de todas las épocas históricas, en todos los formatos, ya sea poesía, ya sea de narrativa, ya sea en forma de cuentos, de manera más ilustrativa, con imágenes, en cualquier forma literaria que se te pueda ocurrir que exista para cualquier otro género, también lo existe para la literatura erótica. He intentado dividir aquí los diferentes periodos históricos que todos conocemos, no me he inventado ninguno, no hay nada especial para la literatura erótica. Y bueno, como todos sabemos, evidentemente los momentos históricos no son compartimentos estancos, no se acaba uno y empieza otro, sino que fluyen y se integran unos dentro de otros. Y pues evidentemente todo lo que ocurre dentro de estas épocas históricas se suceden de la misma manera y en la literatura erótica, por supuesto, no es diferente. Empezando un poquito por la antigüedad, por poner un poquito de estructura, pues en la antigüedad, por ejemplo, en Egipto nos encontramos los papiros de Turín y de Leyde. Evidentemente hay que mencionar el Kama Sutra y un poquito la cultura dentro de Grecia, la cultura grecorromana. En Egipto, bueno, en general, sobre todo en Egipto y también en Grecia, la sexualidad o la literatura erótica o los elementos sexuales dentro de la cultura estaban un poco relacionados también con la comunión con los dioses, comunión con la divinidad, y estaban un poco relacionados con un poco pues eso, con los dioses y la divinidad, con rituales, etcétera. En cuanto a Egipto, los papiros de Turín y de Leyde, pues el papiro de Leyde, por ejemplo, sería como la confección de lo que sería una imagen del amor, y los papiros de Turín pues se tratan de la narración de una orgía en 12 imágenes diferentes, que sería un poquito como una especie de Kama Sutra egipcio,
Y hay poquitas más referencias sobre este periodo histórico y algunas referencias traídas a través de algunos, pues, de Heródoto, de Estrabón, pero que son cosas como muy superficiales y que no, tampoco nos dan demasiado contenido sobre ello. En Grecia, por ejemplo, podemos destacar la falta de tabúes, pues, por ejemplo, con la homosexualidad, pues la proliferación de las orgías, la falta de tabúes con respecto a la desnudez del cuerpo y elementos parecidos. Y luego, evidentemente, hay que nombrar al Kama Sutra, que digamos que es la obra cumbre de la literatura erótica. Kama significa placer sexual y sutra pues son las frases cortas que son muy clásicas dentro de este tipo de escritura en sánscrito. Y bueno, al final el Kama Sutra no deja de ser un tratamiento sobre el comportamiento sexual humano y que destaca porque es una sucesión de diferentes posturas físicas sobre cómo practicar el acto sexual. Y ya poquito a poquito nos vamos metiendo en la Edad Media. La Edad Media pues es una época más oscura, estamos hablando ya del siglo XII, siglo XIII, en la que no hay tanta proliferación ni de textos eróticos ni de casi nada que no tenga que ver pues con el status quo de ese momento, con la represión de la religión católica, etcétera. Y los únicos textos que nos encontramos pues están más relacionados con el amor servicial y desinteresado y la idealización también de la mujer amada, o sea, este ideal de esta mujer medieval tan romantizada. Y algunos textos así relevantes pues podríamos mencionar Lancelot o Tristana e Isolda. También dentro de la Edad Media, casi en el borde entre Edad Media y Edad Antigua, nos podemos encontrar con también las Mil y una noches, ¿vale? Que las Mil y una noches se sitúan en el siglo IX o X y sobre todo se trata el tema de la infidelidad. Y poquito a poquito nos vamos adentrando ya en el Renacimiento, en el que ya empezamos a ver un poquito más de apertura con respecto a la sexualidad y a la expresión sexual en forma de literatura. En los siglos XIV y siglo XV, pues nos encontramos en Italia, por ejemplo, obras como el de Camerón, que es del 1300, que cuenta las aventuras de los monjes, de algunos monjes, intentando pues conquistar o perseguir a las monjas y persuadirlas. Y también nos encontramos con otras obras en las que se cuentan las aventuras lujuriosas de sus protagonistas y también de las costumbres sexuales de poblaciones concretas, como puede ser en el caso de Italia, de Nápoles. En Francia también empieza a haber una proliferación de textos eróticos, como por ejemplo algunas obras en las que una mujer enseña a un joven en todas las artes de la caballería, de la religión, etcétera, pero también en todo lo que tiene que ver con el erotismo y la sexualidad. Y poco a poco también en esta época se empieza a intentar tener algo de este tipo de literatura ya impresa. Y en la península pues nos encontramos, por ejemplo, con el libro del buen amor, con la Celestina, que también tiene algunos elementos de erotismo, o una lozana andaluza que cuenta un poco cómo sería el mundo de la prostitución en la Roma renacentista. Y luego también se pueden encontrar algunas aportaciones de este carácter erótico en algunos poemas de Quevedo y de Góngora, pero de manera muy aislada. Ya poquito a poco vamos entrando ya en la época de la Ilustración, ya estaríamos más adelante, siglo XVI, siglo XVII, etcétera. No, perdón, todavía la Ilustración no, o sea, va más adelante en el Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, perdón, en el que ya hay un poquito más de liberación erótica si cabe, y ya pues hay obras en las que se habla, pues un poco se hace parodia sobre los excesos sexuales, sobre el amor, sobre el libertinaje y la sexualidad. Se escriben también se empiezan a escribir textos relacionados con relaciones un poquito más prohibidas, como pueden ser hombres de avanzada edad con doncellas, y también influenciado por el Decamerón del 1300, nos encontramos con el Heptamerón, que serían, pues, en lugar de 10, pues 72 obras literarias o cuentos sobre diferentes aventuras sexuales, tratando temas como la infidelidad, el amor, la lujuria, etcétera. Y a partir de esta época también empieza a estar la literatura erótica como algo de crítica social, empiezan a circular también algunos ejemplares en Ámsterdam de material impreso sobre erótica y pornografía, que rápidamente, todo lo rápido que en esa época se movía la información, pues se esparcen un poquito por Europa. Y también nos encontramos con un texto muy curioso de Giovanni Benedicti Sinibaldi, que es que me cuesta,
que ya es como el primer texto en el que se intenta hablar de la sexualidad desde un punto de vista un poquito más riguroso y se puede considerar como un intento de tener una obra literaria, pero sobre sexología, ya no tan de erotismo o de pornografía, sino intentando tratar la sexología o el sexo desde un punto de vista más riguroso. En esta época también se tratan muchos temas relacionados pues, con el incesto, la sodomía o incluso también un poco el sadomasoquismo. Y ahora sí, ya poco a poquito, ya con esta situación de más apertura, de hablar de temas que son un poco más tabúes y un poco más atrevidos, vamos entrando en la ilustración, en el que ya sí que los librepensadores de esta época empiezan a tomar un poquito de interés por este tipo de obras literarias y empezamos a encontrar la literatura erótica como un elemento más fuerte sobre crítica social y de comentario político. Dentro de esta época, pues ya nos encontramos pues, con el libertinaje y obras más relacionadas con el fetichismo. Surge en esta época también un movimiento curioso que con la proliferación de estos textos y también con cómo se iban expandiendo por la sociedad, la burguesía, las clases más sociales más altas, se empezaron a preocupar por la influencia que este tipo de textos podría tener sobre las clases sociales más débiles. Y en ese caso, clases sociales débiles, pues eran mujeres, personas que no tenían acceso a la educación o esclavos. Entonces, esta burguesía, que era sobre todo la que era víctima de este tipo de literatura erótica y de crítica social y de sátira, tenían una preocupación precisamente pues, por las clases más desfavorecidas de la sociedad del momento. En esta época también nos encontramos con historias o ilustraciones que se vendían en prostíbulos y burdeles y también surgen relatos muy polémicos en los que, por ejemplo, se relataban cómo una mujer disfrutaba de su placer sexual sin ninguna consecuencia física o moral, teniendo en cuenta que venimos de una época mucho más conservadora y que la Iglesia Católica todavía sigue teniendo un poder fuerte, pues esto se consideraba como algo bastante subversivo. Y también surge como tema recurrente, vuelven otra vez un poquito las orgías a ser un tema recurrente dentro de este tipo de literatura. En esta época también tenemos evidentemente que resaltar la figura del Marqués de Sade, que tras la Revolución Francesa pues, empezó a escribir varias obras bastante explícitas y bastante atrevidas, con una mezcla entre sexualidad y violencia o prácticas sexuales bastante violentas. Y tenemos, por ejemplo, los 120 días de Sodoma, en lo que se relata como varias personas, hombres adinerados, pues ponen en práctica todas sus depravaciones sexuales, entre comillas, o todas sus prácticas sexuales, pero siempre acompañados de cierta violencia. Y luego también pues tenemos Justín y los infortunios de la virtud. Y bueno, el Marqués de Sade, como todos sabemos, gracias a esta figura es de donde pues viene, digamos, un poquito, se le atribuye la palabra sadismo y todo lo que ello conlleva. Y bueno, poquito a poquito la ilustración va quedando atrás y vamos entrando en el siglo XX, en el que volvemos a tener, perdón, el siglo XIX, en el que volvemos a tener un poquito de retroceso porque ya entra lo que se llama el puritanismo inglés, en el que volvemos a este romanticismo, a esta idealización del dolor, del sufrimiento psíquico, el amor pasional, siempre jugando con esta dicotomía entre lo prohibido y lo permitido, pero nunca llegando a los extremos en los que se había llegado con anterioridad. Era como una exaltación de los sentimientos, de las emociones y desde un punto de vista con cierta eroticidad y cierta pasión, pero bastante menos explícito que en la época de la Ilustración o en el Renacimiento ya tardío. Y de esta época pues podemos resaltar pues Cumbres Borrascosas, Jane Eyre y obras del estilo. Y bueno, estamos hablando de la época victoriana también, en la que es una fantasía recurrente el tema de tener relaciones entre los maestros o los amos con los esclavos o los sirvientes. Y ya entramos en el siglo XX, en el que ya sí que tenemos algunos elementos un poco más característicos, como pueden ser el encumbramiento de la pornografía y de la prostitución. Tenemos la incursión de cierta erótica femenina escrita por mujeres y desde un punto de vista más alejado de lo que viene siendo la perspectiva masculina, y el mito de la Lolita. Entonces, dentro del siglo XX podemos destacar
El amante de Lady Chatterley, que también habla de las relaciones sexuales que tiene una mujer con sus amantes en la ausencia de su marido, que se ha ido a luchar a la Primera Guerra Mundial. Podemos también destacar a Henry Miller con su Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, en el que aquí se encuentra un encumbramiento de la pornografía y de la prostitución, y también vale la pena mencionar pues Emmanuel y la historia de O, que también van un poquito por esa línea. Dentro de esta tónica de que empiece algo de literatura femenina y de erótica femenina, pues tenemos a Anais Nin con sus diarios, también tenemos Las Edades del Lulú, que tiene un carácter más autobiográfico, de Almudena Grandes. Y ya para finalizar con el siglo XX, con este breve repaso, hay que hablar del mito de la Lolita. Pues se escribe, Nabokov escribe en los años 50 su obra Lolita, que narra la historia de un señor mayor que se obsesiona con una niña de 12 años, y bueno, está todo el libro narrado desde la perspectiva de él, de manera que se genera como esta figura distorsionada de que la víctima es él y ella es la seductora. Y bueno, no era la intención que tenía Nabokov al escribir este libro, pero bueno, vivimos en la sociedad en la que vivimos y se percibió de esa manera, y a raíz de ahí, pues este mito de la Lolita pues se puede encontrar absolutamente en todas las obras audiovisuales o literarias de nuestro tiempo, en el que, bueno, se percibe como esta figura de niña o adulta, pero que se comporta como una niña, pero que está como muy consciente de su sexualidad y que tiene un poder sexual muy grande y tal, cosa que no era lo que Nabokov quería plasmar en esa obra, pero así fue interpretado por la sociedad del momento y por la sociedad de ahora. Y bueno, ya hemos acabado un poquito. Para acabar, simplemente una breve mención sobre la literatura ya erótica en el siglo XXI, en nuestro siglo, en el de ahora, que la podemos encontrar absorbida por muchísimos otros géneros, y a veces es bastante complicado encontrar cualquier género literario de narrativa que no tenga algún elemento erótico en su interior, pero como habíamos hablado al principio, no necesariamente eso lo convierte en un libro erótico, pero sí que la erótica está un poquito más integrada quizás en la literatura. Hay más literatura erótica hablando por mujeres, en las que se explora la sexualidad y nuestra visión desde un punto de vista pues alejado de ese male gaze, de la mirada masculina. Pues podemos destacar a Valerie Tarso, a Almudena Grandes, a Melissa Panayero. Y luego, por supuestísimo, pues la irrupción de Internet, que ha dado lugar pues a una explosión de diferentes tipos de relatos, de diferentes categorías, de diferentes intensidades, longitud, etcétera. Y el anonimato de las redes sociales pues también propicia que se hable o que se traten temas que son polémicos, tabúes, prohibidos, como pues eso, relaciones de sexo pues, con menores, incestos, sadomasoquismo, y todo este anonimato puede dar lugar a cierto extremismo, quizás en algunas obras literarias, que también sería cuestión de discutir un poco dónde está el borde ya, y si estamos quizás cruzando el borde de lo erótico con lo pornográfico cuando ya nos ponemos tan extremos, ¿no? A la hora de describir algunas prácticas, o tan explícitos a la hora de hablar de algunos encuentros sexuales, etcétera. Y bueno, hasta aquí un poquito la historia, y ahora sí que hacer un breve repaso de cuáles serían entonces las funciones de la literatura erótica, o sea, qué función cumple en nuestra, no sé si en la sociedad o en nuestras cabecitas, pero bueno, para empezar, evidentemente, excitarnos. La literatura erótica tiene una función directa o indirecta de inclinarnos a iniciar alguna relación sexual y a nutrir nuestro imaginario erótico. La literatura erótica, como comentaba yo al principio, pues lleva al lector más de la mano, respeta los tiempos de quien la consume, sobre todo si no tienes un deseo sexual pues tan instantáneo, tan explosivo, y hace que el deseo poco a poco vaya creciendo y se vaya haciendo fuerte. La siguiente función, pues sería, como hablamos también al principio, la subversión. Pues los deseos humanos siempre han sido objeto de controversia, sobre todo el deseo sexual, hasta el punto de que se han creado sistemas enteros, leyes, sistemas legislativos, políticos, etcétera, ideológicos, religiosos, de todo índole, por todas partes. El sistema ha intentado controlar, someter o encauzar la sexualidad de alguna manera. Y por esto se utiliza este tipo de literatura en estos momentos pues, para criticar la sociedad del momento, para poner sobre la mesa actitudes hipócritas, para romper un poquito las costuras de esas costumbres y de esas sociedades durante diferentes momentos en la historia. Y por último,
Pues la educación sexual. Al final, la literatura erótica tiene la voluntad de comprender y normalizar nuestra naturaleza de seres sexuados y es una buena herramienta para educar en la diversidad y mostrar diferentes realidades. Si en cualquier obra literaria siempre decimos que leer te abre puertas, te abre el mundo, te hace vivir muchas vidas, etcétera, pues con la literatura erótica no va a ser distinto. Vives otras vidas, vives en otros lugares, entras en las cabezas de otras personas y además vives sus experiencias sexuales también. Y expresar nuestro deseo y nuestras fantasías, pues es algo que es consustancial a nuestra condición de seres sexuados, es una necesidad humana crear relatos, aunque no estén siempre fundamentados o tengan un fundamento en la realidad física, pero sí que nos ayudan a ahondar en nuestra propia sexualidad. O sea, este elemento de educación sexual, y es un poco lo que yo comentaba también al principio, que me sirvió a mí, no me sirvió porque no lo buscaba intencionadamente, pero que tuvo ese efecto en mí de abrir puertas y abrir la cabeza y abrir las miradas a cosas que no había pensado antes y a percibir el mundo y el erotismo y la sexualidad y mi propia sexualidad de forma que los otros estímulos que tenía en mi entorno no me lo daban. Lo que hacían era enconcetarme más o meterme como en estereotipos o cosas que hay que hacer o cómo hay que comportarse. Sin embargo, la literatura erótica me dio una libertad de mente, sobre todo, que no encontraba en otros estímulos eróticos o en otros estímulos sexuales. Y al final he puesto una pequeña lista de algunas obras de literatura erótica que quizás vale la pena contemplar. Evidentemente, pues el Kama Sutra, pues es, pues como dijimos al principio, es como la obra cumbre de la literatura erótica, como los cimientos y todo el mundo se refiere a ella para absolutamente todo. Dentro ya de del siglo XX, pues tenemos pues el Delta de Venus de Anais Nin, tenemos Emmanuel y la historia de O. Tenemos también las edades de Lulú, de Almudena Grandes, La casa de las bellas durmientes y Justine y los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. Y luego también, bueno, he puesto Lolita porque sí que es verdad que es un libro que ha hecho muchísimo daño en muchas cosas. Sí que creo que sí que es un libro erótico que vale mucho la pena leer y que sí que tiene, sí que tiene una carga literaria interesante y así yo creo que ayuda también a entender un poquito pues este mito de la Lolita que, bajo mi humilde punto de vista, ha hecho bastante daño. Em, y ya para terminar, estas son las fuentes que he utilizado, varias páginas web, hay muchas más, pero bueno, estas quizás en las que más me he basado. Y sí que el libro, digamos, que he tomado un poquito más de cabecera y que me ha servido un poco de base para todo ha sido el libro de Valerie Tasso de La ciencia del sexo, en el que ella habla de la literatura erótica. Entonces, cuando lo estaba leyendo, pues mi cabeza empezó a burbujear y por eso tomé la decisión de hacer la presentación sobre este tema. Y ya está, muchas gracias a todos y a todas.